¿Y si el simple acto de ver fuera una de las formas más elevadas de pensamiento? Bueno, esa es la idea central, la idea revolucionaria de Rudolf Arnheim, un pensador que de verdad vino a desafiar todo lo que creíamos saber sobre el arte y la mente. Vamos a meternos de lleno en su mundo. Ok, entonces, para empezar a desentrañar todo esto, partamos de una pregunta clave, una que va a guiar todo nuestro recorrido. ¿El arte es nomás una habilidad, algo técnico, como un oficio que se aprende, o es, en el fondo, una forma de pensar? Quédense con esa pregunta, porque la respuesta de Arnhem, ya verán, es bastante sorprendente. Pero a ver, para entender de verdad el impacto de Arnheim, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo, ¿no? Hay que entender el contexto, el panorama educativo al que él se estaba enfrentando. Imagínense esto. En ese entonces, la educación en Estados Unidos estaba, digamos, dominada por el conductismo. ¿Qué significa eso? Pues que todo se centraba en moldear la conducta, en la efectividad. La creatividad quedaba un poco de lado. Pero Arnheim, él venía de otro palo, de otra tradición, la psicología de la Gestalt. Y esta escuela se enfocaba justo en lo que el otro sistema ignoraba por completo: la mente, la cognición y, sobre todo, ese proceso fascinante de cómo organizamos todo lo que percibimos. Y bueno, todo esto nos lleva, ahora sí, al corazón de su filosofía, porque es justo aquí donde Arnheim da un golpe en la mesa y rompe con todas las ideas tradicionales sobre lo que significa percibir. Y es que esta frase, tan corta, de verdad que lo cambia todo. Para Arnheim, ver no es un acto pasivo. Para nada. No es como si nuestros ojos fueran simples cámaras que graban el mundo. No. Es una función increíblemente activa e inteligente de la propia mente. Lo que Arnheim nos está diciendo, en esencia, es que la percepción es pensar. O sea, cuando vemos algo, no estamos solo recibiendo datos en bruto. No. Estamos al mismo tiempo interpretando, estructurando, dándole sentido al mundo. Nuestros sentidos no son como unos mensajeros que traen y llevan información. Son parte del equipo titular. Son jugadores clave en el proceso de pensamiento. Entonces, piénsenlo así. Si la mente necesita materia prima para poder reflexionar, ¿de dónde la saca? Pues de los sentidos. Ellos son los que proveen todo ese contenido. Por eso para Arnhem era obvio: aprender a usar los sentidos de forma inteligente debería ser un objetivo, pero fundamental de la educación. Se trata de entrenarnos para ver el cuadro completo, el bosque, y no solo los árboles, los detalles aislados. Ok, muy interesante la teoría, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Bueno, veamos qué papel juega el medio artístico en todo este proceso de pensamiento. Y acá es donde se pone todavía más fascinante. La idea es que el medio que elegimos para expresarnos, no sé, un lápiz, un pedazo de arcilla, lo que sea, no es solo un recipiente pasivo para nuestras ideas. No, en realidad, ese mismo medio define y hasta limita lo que podemos llegar a pensar y descubrir con él. Este ejemplo lo deja clarísimo. Imaginen un árbol. Si lo dibujamos a lápiz, estamos creando una invención visual que se basa en líneas, en la estructura. Capturamos su esencia de una manera. Pero si ahora tomamos arcilla, es una invención completamente distinta. De repente, el artista tiene que resolver problemas de volumen, de textura, de tridimensionalidad. Con cada medio, el cerebro tiene que inventar una solución nueva. Y ojo, que este principio no es solo para las artes visuales, Pasa en todos lados. Pensemos en el lenguaje. ¿Por qué existe la poesía? Pues porque se inventó para decir cosas que la prosa, el lenguaje directo, simplemente no puede expresar. Usa el ritmo, la metáfora, son herramientas distintas para explorar la realidad de formas diferentes. La forma que usamos influye en lo que podemos representar. Es así de simple y de profundo. O sea que, para resumir, el medio que usamos, arcilla, palabras, sonidos, lo que sea, tiene lo que se llama una función epistemológica, una palabra un poco técnica, pero significa algo clave: nos ayuda a conocer. No es solo un canal para mandar una idea que ya teníamos, no, es la herramienta con la que descubrimos y construimos ese conocimiento en primer lugar. Todo esto, claro, nos lleva de cabeza a un conflicto muy práctico en la enseñanza del arte. Es el eterno debate, la clásica pelea: libertad absoluta o instrucción súper rígida. Si miramos la historia, la enseñanza del arte ha sido como un péndulo, yendo de un extremo al otro.
Por un lado, teníamos la tradición súper rígida de la copia perfecta, de la técnica por encima de todo. Y por el otro, de repente, la explosión de libertad del siglo XX, donde parecía que todo valía y no había reglas. Lo que Arnhem propuso fue, bueno, algo mucho más sensato, encontrar un equilibrio inteligente entre esos dos mundos. Y la verdad es que la pregunta sigue ahí, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Dejar que la espontaneidad nos guíe, como cuando copiamos cómics porque nos encantan? ¿O es fundamental la instrucción formal, la clase de dibujo, la técnica pura y dura? Y la solución de Arnhem es, como él, muy inteligente y matizada. A ver, claro que la técnica es necesaria. En el arte como en la música o en la ciencia, por supuesto. El tema es cómo se introduce ese conocimiento. Tiene que ser con mucha sensibilidad, en el momento justo. Si se impone la fuerza, lo único que se logra es resistencia. Lo ideal, según él, es que la necesidad de aprender una técnica surja de forma natural, de la propia tarea creativa. Que la persona diga, para lograr esto, necesito aprender a hacer esto otro. Y si no, miremos la historia del arte. Los grandes maestros, lejos de temerle al conocimiento, lo devoraban. Eran obsesivos aprendiendo, investigando y luego transmitiendo los principios de su oficio. Ellos son la prueba viviente de que la técnica y la creatividad no son enemigas, son las mejores aliadas. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos al punto final, a la gran visión de Arnhem para un nuevo modelo educativo. Un modelo que, como se imaginarán, integra el arte en el mismísimo corazón del aprendizaje. Y aquí es donde Arnhem realmente propone un cambio de paradigma total. El arte, nos dice, no es un lujo, no es un pasatiempo bonito, y definitivamente no es algo que solo les sirve a los que van a ser artistas. Sé que puede sonar un poco audaz, pero, si lo piensan, es pura lógica. A ver, si el arte nos enseña a observar de verdad, a estructurar lo que percibimos, a resolver problemas de forma creativa, entonces, ¿no es esa una formación esencial para pensar productivamente en cualquier campo, ya sea ciencia, historia o negocios? La habilidad es la misma. De hecho, para él, para formar a una persona completa, la educación tenía que sostenerse sobre 3 grandes áreas, 3 pilares. El primer pilar, la filosofía, para entender los principios fundamentales del mundo. El tercero, el aprendizaje lingüístico, para dominar el lenguaje. Y en el medio, como segundo pilar, colocado ahí a propósito, al mismo nivel de importancia, el aprendizaje visual. La habilidad que se entrena de estudiar y comprender el significado de las formas que nos rodean. Y esa es la idea final con la que nos deja Arnhem. Es una pregunta que, creo, hoy resuena más fuerte que nunca. Si aprender a ver es en realidad aprender a pensar, ¿cuánto potencial, cuánto talento, cuánta inteligencia estamos desperdiciando al seguir tratando a nuestros ojos como si no fueran parte de nuestra mente?